me han dado 10 a 15 minutos para explicaros la cuestión palestina, que ya me permitís si voy saltando etapas y así podemos entenderlo. Bien, aquí tenemos la cuestión palestina. No comenzó hace 3 meses, ni hace 10 años, ni hace 15. La cuestión palestina empezó desde 1897, cuando hubo un congreso sionista en Basel y había un señor que es de Herzl, tenía la idea de crear un estado para los judíos en cualquier parte del mundo, en Argentina, en Uganda, en Ruanda, y una de ellas, una proposición, era Palestina. En su libro del Judenstaat, este libro, aquí demuestra que el autor del libro, que es el Herzl, el padre de la idea del Estado de Israel, pensaba crear el Estado en Palestina o en Argentina. ¿Qué quiero decir en esto? Quiero decir que voy a romper este relato que siempre han dicho ellos, de que ellos solo han pensado en Palestina y solo Palestina, y no es verdad, porque él lo dice exactamente aquí en Argentina. Además, explica que en la República Argentina tendría el mayor interés en cedernos una porción de su tierra. Esto lo dice el autor o el padre de la idea del Estado de Israel. Entonces, aquí, cuando se enteraron los palestinos en Palestina, que no voy a negarlo, los palestinos en aquella época era un país del tercer mundo, estaba fuera de las escenas internacionales, es van a enterar después, al cabo de un año o dos, y el alcalde de Jerusalén, torna sisplau, torna al principal. Aquí no acabaremos nunca. Aquest és l'alcalde de Jerusalén. En aquella época enviaba una carta a los ingleses, que eran los imperios de turno en aquella época, y a los franceses, diciendo y rogando a que dejen Palestina en paz, porque en Palestina hay gente, hay ciudades, hay una sociedad, y no se puede hacer un Estado aquí para unos judíos que vienen de Europa y echar y expulsar a los nativos que hay en Palestina. Esto es romper otro relato que decían los judíos de que en Palestina no había nadie, no vivía nadie, era una tierra vacía, y tenían el eslogan aquel que decían: una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Este es otro de los relatos que yo voy desmontando. Tornes una altra vegada? Aquí. Pues Palestina en aquella época, aquí en 1897, aquí está el primer mapa, vemos aquí, no había jueus aquí, no había judíos, y solo los judíos que estaban allí en Palestina eran judíos palestinos, o sea, palestinos de religión jueva. Al cabo de unos años, en 1947, o sea, voy saltando, se concentraban en el color oscuro que hay por aquí. Y entonces los palestinos se enteraban de que había unas inmigraciones continuadas de una forma muy extravagante y muy exagerada, y se enteraban de que había un plan para crear un Estado en Palestina y echar a los nativos. Y entonces empezaron los aldarulls, los conflictos entre los palestinos y los judíos que venían de Europa. Todos venían de Europa, del centro de Europa, Europa del Este, etcétera, etcétera. Y aquí saltamos al año 47, que los ingleses, cuando ven que ya no tienen poder sobre el terreno, normalmente los ingleses en toda su historia se retiran del territorio y lo entregan la cuestión esta a las Naciones Unidas y les dicen: apáñate. Las Naciones Unidas en aquella época, en el 47,
salen con la idea de que hay que repartir Palestina entre dos partes, una parte para los judíos y una parte para los palestinos. Entonces dedican al color oscuro para los nuevos llegados de Europa y esta zona, la clara, para los palestinos. Esta zona clara, sobre todo en Cisjordania, es una zona árida y dedican aquí, sobre todo la zona fosca esta, a los judíos que están realmente las fuentes del agua, las fuentes de Tiberíades, las fuentes del Nilo, del Jordán, y las montañas estas del Golán, que aquí neva molt y se convierte la nieve esta en agua. Entonces los palestinos en aquella época rechazaron la división por la sencilla razón de que yo no quiero dividir mi país con una gente que acaban de venir de Europa. Y entonces aquí empieza el primer conflicto armado en este caso, y los palestinos, ya os he dicho antes, es una población muy primaria, gente que vivían del campo, y agricultores sencillos, simples, y se enfrentaban con una sociedad muy avanzada, acaban de venir de Europa, apoyados por los ingleses, por los americanos, por los franceses, porque esta gente, o sea, las potencias colonialistas, estas lo que le interesaban es crear un Estado como si fuera un grupo davanter, la avanzadilla del colonialismo, insertarlos en el Oriente Medio y hacen la función de proteger los intereses del imperio de turno. En aquella época eran los ingleses y los franceses. Se esclata la Primera Guerra. Se esclata. ¿Qué fem? Sí. Hola. ¿Ahora? ¿Sí? Vale. Aquí se empieza la Primera Guerra, entre comillas, y resulta que los judíos ganan más terreno, ocupan más territorio, y declaran unilateralmente la formación del Estado de Israel. A partir de este momento ya no hablo de judíos, hablaré de los israelíes. Entonces, al cabo de unos 20 años, se esclata una otra guerra y los israelíes ocupan el territorio este de Cisjordania y Gaza y la parte oriental de Jerusalén. Y a partir de este momento empieza la revuelta palestina para recuperar este territorio. Aquí la ONU en el 1968 declara al Estado de Israel como un Estado ocupante y le insta con la resolución del 242 de retirada de los territorios ocupados. Sin embargo, el Estado de Israel hace caso omiso y pasa por forro todas las resoluciones internacionales. Y a partir de este momento, el Estado de Israel comienza a confiscar tierras y crear asentamientos. Y actualmente tenemos el territorio de Cisjordania totalmente escuartelado, o sea, troceado y desconexionado, y donde hay un eslogan que dicen que hay que crear dos estados, Estado palestino y Estado israelí. Esto es imposible porque este territorio totalmente desconectado, imposible hacer un Estado palestino aquí. Tornas a l'original, sisplau. A partir de este momento, pues empieza estos son... Ves pasant. Esto demuestra que la Palestina existía una sociedad totalmente sencilla, però existe. Aquí no corres tant. Aquí els jueus deien que al final deien sí, existía una sociedad, pero no tenían una conciencia nacional. Esta es la primera manifestación a las colinas de Jerusalén, a las murallas de Jerusalén, donde la población palestina hace una manifestación en contra de la migración jueva y en contra del ocupante inglés. Esto demuestra que existe o existía una conciencia nacional palestina. ¿Saben? Esta es la Golda Meir, la primera ministra israeliana, que decía, una de sus declaraciones, que el pueblo palestino no existe. Y sin embargo, ella cuando enviaba cartas a sus familiares, posaba Palestina,
enviava, aquesta és una targeta postal on envia i posa Palestina. Següent, sisplau. Estos, cuando decían que los árabes y los judíos siempre se peleaban, esto es mentira. Esto soy yo y mi amigo el samaritano, que és jueu palestí. És jueu palestí. Següent. Este es el Simón Pérez, entraba a Palestina con un visado para trabajar en un grupo de neteja, de limpieza. Este es el Simón Pérez. Següent. Y me dicen 5 minutos, o sea... Vale, és igual. Llavors bueno, lo último es que cuando todo esto ha pasado, los palestinos empezaban a una revuelta generalizada para echar los ocupantes de los territorios ocupados. El Estado de Israel no paraba de confiscar tierras, de crear checkpoints, de construir murallas y los muros para separar a los palestinos uno del otro, y unas matanzas continuamente, detenciones aberrantes y detenciones sin juicios. Hay una ley allá en Israel sobre las detenciones administrativas, donde el Estado puede detener cualquier palestino durante 6 meses, prorrogables sin judici. Y los asesinatos continuos y la profanación de las mezquitas musulmanas, las mezquitas del Aqsa. Todo esto dura desde el año 67, continuamente, y la opinión pública mundial ni le interesaba lo que pasaba. Hasta que últimamente, antes de octubre, llegaban los israelíes a una idea de normalizar sus relaciones con los países árabes, y Netanyahu va a sortir ya triunfante y decía que la cuestión palestina ya se había acabado. Y todos estos meses anteriores el Estado de Israel no paraba de asesinar palestinos en manifestaciones, en huelgas, etcétera, etcétera. Cuando llegó el 7 de octubre, y Hamas, cuando veía que la cuestión palestina totalmente está liquidada, pegó un golpe fuerte para demostrar a la gente, a la opinión pública mundial, de que la cuestión palestina existe y no está muerta. Ya sé yo, nosotros, más de uno decían, ¿no habéis calculado lo que os van a hacer los israelíes? Sí, habían calculado. Malauradamente, lastimosamente, cada vez que queremos despertar a la opinión pública sobre nuestra cuestión, tenemos que poner miles de cadáveres sobre la tabla, sobre la mesa, para que se acuerden de nosotros. Y es esto lo que pasó en el 7 de octubre. O sea, no fue una operación gratuita, fue una operación para que se despierte la opinión pública mundial de que la cuestión palestina se estaba eliminando, se estaba aniquilada, y entonces no tenía más remedio que despertar la conciencia de la opinión pública mundial. Gracias.